Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Ya estamos, hoy terminamos, a ver, hoy terminamos como este corpus teórico, ¿no? Ya hemos visto, ya vimos justamente todos el concepto, los principios, las características de los derechos humanos, sujetos, esa metodología que usé yo de relación trifásica, sujetos, bienes y destinatarios, y después las obligaciones, o después sino la desagregación de las obligaciones de los derechos humanos, las obligaciones de los estados, y después justamente este punto o esta otra metodología que era de desagregar los derechos, ¿no? Esa cuestión del derecho principio, después los subderechos, con eso más o menos tienen claridad, ¿no? Porque lo que yo creo que, por qué les pregunto si tienen claridad? Porque al final no es que se lo sepan de memoria, sino que ahora vamos a empezar a trabajar en la práctica con todos estos temas. Déjenme buscar después de los subderechos vimos derechos, principios, subderechos, y después están todas las obligaciones, y después el desempaque. Que el desempaque tiene que ver con esas características o esos contenidos esenciales de los derechos que vimos en la clase pasada, que son disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad económica, calidad, adecuación cultural, que es adaptabilidad, pero también se le llama adecuación cultural. Depende de lo que diga cada norma jurídica, ¿vale? Y justo hoy, a ver, porque aquí tengo el whiteboard, que es lo que quiero ponerles para no volver a escribirlo. Y, a ver, espérense un momentito para ponerles el otro. Ay. Porque ahora, una vez que más o menos tenemos el conocimiento sobre esto, lo importante es saberlo aplicar en la práctica, porque si no, pues no tiene mucho sentido. A ver, quiero ponerles este para que lo tengamos claro. A ver, déjenme compartirles la pantalla. Porque ya lo vimos, no lo voy a volver a escribir. ¿Me dicen si lo ven? Sí, ya se ve, profesora. Bueno. Esta es la segunda metodología de los profesores, de los que ponen esta, pero bueno, aquí lo importante es justamente entender bien cuáles son los derechos principios. Los derechos principios cuando te hablan del derecho en general, ¿no? Cuando no te dan muchos más elementos. Todas las personas tenemos derecho a la vida. Son normas téticas, ¿no? No te dan muchos más elementos y ahora me está diciendo que apenas lo pueden ver. Ahora que me dice. O el subderecho, como los subderechos cuando ya esos derechos están desglosados y uno empieza a usarlos en función de los hechos de los casos. Las obligaciones ya las vimos todas, son todas estas y ustedes tienen más o menos que tratar de entenderlas, comprenderlas. Sobre todo, PH es prohibición, PH es prohibición. Sobre todo teniendo en cuenta que estas son como las herramientas, ¿no? Uno es un mecánico de un auto y tú puedes mirar el auto y saber todo lo que tiene, pero si tú no tienes las herramientas, no vas a poder arreglar el auto, ¿entiendes? Es tan sencillo como eso. No estoy dándoles elementos teóricos así, abstractos de muchos, sino justamente todo el componente teórico práctico de lo que comprenden los derechos humanos. Y después los elementos esenciales de los derechos humanos. Y esto es fundamental, porque uno nunca,
habla solamente de un derecho humano. En sí, habla de varios derechos humanos. Puede ser que algunos los usen por el principio de interdependencia, los usen como derechos principios en la argumentación, pero el conflicto se centra en algo, siempre. Los conflictos que ustedes como abogados, abogadas, lo van a ver, se va a centrar en algo. Y ahí tú tienes que entonces entender ese desempaque, justamente que hablan los autores y las autoras, ¿no? En este caso, los autores y las autoras de la guía, pero que es muy importante, que son los famosos elementos esenciales o contenidos esenciales de los derechos humanos. Bueno, ¿qué se está violando acá? Disponibilidad es, tengo el servicio, tengo el servicio suficiente o no. Es lo que este derecho, cuando yo digo, sí, lo tengo satisfecho, ¿es suficiente? Sus bienes jurídicos son suficientes o no. Accesibilidad, ¿puedo acceder a ellos? A servicios, ¿puedo acceder a ejercer el derecho? Puede ser física, puede ser económica, puede ser en cuanto a la información. La aceptabilidad, adaptabilidad o adecuación cultural, ¿no? Siempre los derechos tienen esa flexibilidad, los derechos humanos. Y la calidad de todo lo anterior, porque no puede ser que un derecho siempre lo estemos pensando como en mínimos, ¿no? Y bueno, sí, bueno, tienes alimentación, te alimentas diario, bueno, pero te alimentas diario ¿de qué, no? ¿Y qué es lo que estás comiendo, no? Tomar, por ejemplo, refrescos a altos niveles de caloría que no te alimentan nutritivamente. Para mí eso es una violación de derechos humanos en materia de alimentación, por ejemplo. No es solo un tema de adecuación cultural, es un tema también de calidad. O nos venden productos que tienen transgénicos y no sabemos si nos van a hacer daño en la vida, futuro, o nos venden productos, por ejemplo, una cosa muy importante, fíjense, no sé si ahora han visto que justo en toda esta etapa hay una agencia que regula los productos, ¿no? Y también está la protección al consumidor, todo esto. Y eso, aunque ustedes no lo crean, está muy vinculado en materia, por ejemplo, de alimentación, al derecho a la alimentación. Porque no puede ser que te estén diciendo que se están vendiendo una cosa y están vendiendo otra. Estoy hablando de alimentación y que te puede hacer daño a la salud, porque a mí me parece que la alimentación es vital en función del daño a la salud. Eh, o que también te vendan bienes o servicios de otras cosas y te engañen, cuando realmente tú todo esto lo pagas y lo pagas con tu salario. Entonces ahí hay una derivación que tú vas argumentando que tiene que ver con tu salario o sencillamente porque no tienes acceso a bienes básicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy poniendo siempre ejemplos un poquito más complejos o más que no los vemos que los clásicos, ¿no? Los clásicos es, evidentemente, nuestros pueblos indígenas, rurales, que no tienen agua, que no tienen infraestructura en muchos sentidos, ¿no? De energía, de agua, de servicios sanitarios, por ejemplo, o las propias viviendas que no tienen la calidad requerida, porque las viviendas tienen que tener ventilación, luz, etcétera, cantidad de metros cuadrados, no es cualquier cosa tampoco. Y no tienes acceso, o sencillamente la otra parte, ¿no? Las libertades, al final también las libertades de información, participación, pero la gente le preocupa más estar viviendo y tener tus necesidades básicas cubiertas, que a veces todo ese ámbito de la libertad, no, yo quiero participar políticamente, sí, bueno, puedes participar desde muchas vías, y yo también lo exijo, pero regularmente las personas tienen sus diferentes formas de ver esto. Entonces, bueno, lo que quiero es que entiendan, porque en la defensa de derechos humanos, hoy, por ejemplo, en México, las prioridades están, sí, en grupos sociales vulnerables, y evidentemente donde más afectados van a estar es en derechos económicos, sociales y culturales, van por ahí, por toda esa línea. Y por otro lado, todo lo que es política de identidad, ¿no? Todo lo que es identidad, LGTBIQ+, género, diversidad de género, etcétera, y todas las violencias que hay alrededor de esto, que sí tienen mucho que ver con las libertades, la integridad personal, la integridad física y psicológica, y el libre desarrollo de tu personalidad.
yo creo que esos son como los grandes bastiones hoy de lucha de los derechos, ¿eh? Otro bastión importante puede ser el de las participaciones políticas, pero México tiene bastante y amplios gamas de participaciones políticas mediante asociaciones políticas, mediante partidos. Y para mí realmente es importante, por ejemplo, si tú lo miras desde un pueblo indígena con respecto a su autonomía, ¿no? Por ejemplo. Y fíjense, la autonomía puede tener sus derechos. Autonomía quiere decir autonomía política, autonomía económica, autonomía jurídica. Todos esos son sus derechos en la autonomía de los pueblos indígenas, por ejemplo. Y si es suficiente esa autonomía que tienes, si las personas tienen todos los recursos accesibles, información, etcétera, para ejercerla, si realmente se hace de acuerdo culturalmente al pueblo, si la forma en que... Estoy hablando un poco como que el Estado no se entrometa, ¿no? Que respete, ¿no? Acuérdense, respetar, proteger y cumplir, sobre todo respetar, en este caso que los pueblos lo hagan a su manera, ¿no? O que el ejercicio interno de esto dentro de los pueblos tampoco no viole derechos de otros, sobre todo dentro del mismo pueblo y cosas así. Estoy dándoles argumentos y elementos para que lo tengamos claro. Estas son las herramientas. Esas son las herramientas para, junto con toda la legislación. Ya les subí alguna legislación internacional. La local la tienen ustedes, búsquenla. Tampoco voy a... Y me parece que hasta aquí tenemos los elementos fundamentales. ¿Qué puntos me gustaría reforzar hoy para ya ir cerrando toda esta parte del curso? Y a partir del lunes tengo que ver, porque tengo que ver cuál es el primer caso que vamos a ver. Ahorita lo voy a ver y lo voy a ir subiendo, así que tienen que estar atentos. Pero me parecía importante que dialogáramos y explicáramos un argumento que se usa mucho desde el pensamiento crítico. Eso no quiere decir que ustedes no en un momento determinado, si quieren usar el derecho de propiedad como un argumento para defender un pueblo, un grupo, lo usen. Recuerden el evento que vieron al principio del curso, el caso de que Claudia Gómez, de la presa Zapotillo, es un caso que se llevó de amparo, de muchos amparos para detener la presa. De hecho ya estuvieron allí, no sé si vieron los resultados, pero hace un mes por ahí, ya hubo un encuentro con los pueblos de ahí de Zapotillo, en toda esa zona estuvo López Obrador, estuvo el presidente, y ya hubo un pacto, ya hay un acuerdo específico con respecto a la presa sobre ese caso. Pero ya más de 10 años luchando esto, más de 10 años con amparos y cosas, y los amparos lo que hicieron fue contenerla, ¿no? Que no se, sí se construyó, pero que no, que se construyó la cortina y todo, pero que no inundara el pueblo de Tecmacapulín, que es el pueblo inundado. Y muchos de esos amparos, y algunos de ellos se hicieron por propiedad privada, porque toda esa comunidad es una comunidad rural que se dedica al cultivo de, ahora no recuerdo varias cosas en esa zona, y no son ejidos, no son sociedad de bienes comunales, y no son indígenas. Entonces se fueron por la articulación de la propiedad privada. Entonces, y me acuerdo que nosotros siempre hemos sido muy críticos de usar la propiedad privada como un derecho humano a la hora de defender pueblos, que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero aquí el pensamiento crítico es pragmático, muy pragmático. Si es necesario usarlo, se usa. Y les quería comentar, por ejemplo, estoy introduciendo el tema que vamos a ver hoy, que tiene que ver con los derechos patrimoniales, ¿no? Y si tú vas a la Declaración Universal, si tú vas al Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, te vas a dar cuenta que justamente la propiedad privada es un derecho, lo tienen como un derecho humano. El artículo 17 de la Declaración Universal dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Claro, habla de propiedad en general. Esto se puede interpretar también como una propiedad que a mí me gusta mucho alegar que es la personal, que no es privada completamente. Fíjense, esto es importante, este artículo 17.
porque la propiedad personal, la propiedad personal son nuestros bienes, es esto, es mi computadora, es mi auto, si tienes una casa, tu casa, si tienes una, tu vestido, tus, no sé, tus enseres de cocina, todo lo que tú tienes para sobrevivir. Y miren aquí el artículo 17, ¿la ven? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, y Sí, esto es profesora. muy interesante porque fíjense, habla de propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y esto es en el 48, esta es la Declaración Universal. Si nos ponemos a analizar esto, a ver, disculpen. Ay, Dios. Es que se queda colgado acá el de esto y no puedo moverlo. ¿Qué están viendo? Están viendo aquí no están viendo el texto, ¿no? Se me perdió el texto. Sus archivos. Sí, ya veo, se me perdió, se me pierde, se fue inicio y ahora no sé dónde está. Aquí está. Ah, aquí está. Aquí está. Entonces realmente a mí en esencia no puedo ponerme en un plan así de decir, no, únicamente que no haya propiedad privada, que nunca lo leemos, no. Si estamos acompañando pueblos, comunidades, y tenemos que alegarla, la alegamos, no se preocupen por eso. Pero sí creo que es importante que sepamos que los derechos patrimoniales en sí, siempre y cuando son vistos como propiedad privada individualizada, no como la propiedad comunal que es colectiva, o como una propiedad social que es la ejidal, la comunal, ¿no? La comunal, la ejidal, o la propiedad comunal de los pueblos indígenas, por ejemplo, que no es una propiedad privada individual, ¿no? Sino que es un uso colectivo de bienes. En ese sentido, ahí yo, claro que hay que alegar por ese tipo de propiedades colectivas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los derechos patrimoniales vistos como una propiedad privada acumulativa excluyente. Y acumulativa excluyente, estamos muy enfocados en pensamiento crítico en función de los empresarios, de las grandes empresas y de sus grandes beneficios, y de la cantidad de bienes que tienen en función de esto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de fábricas, donde la propiedad es de una persona o de un grupo, un conglomerado, que son dueños de medios de producción y se basan en la explotación, ¿no? de los obreros. Recuerden que la explotación está dada por la plusvalía, ¿no? por la cantidad de tiempo que uno trabaja, el salario, etcétera, y lo que realmente devenga de esto. Entonces, veámoslo así. Y a mí me interesa el tema, sobre todo pensando que a la hora de argumentar jurídicamente, uno puede sopesar o ponderar frente a los derechos humanos de las personas el principio pro persona, ¿no? Sobre todo para todos y todas nosotros, personal o colectivamente, o grupos, frente a los sistemas empresariales, ¿no? A las grandes empresas o las empresas que quieren hacer inversiones. Por ejemplo, les voy a poner, hay muchos ejemplos en México vinculados a esto que tienen que ver, por ejemplo, me acuerdo, hay una estudiante que vive creo que por Xochimilco que quieren hacer por ahí una cantidad de circuitos y cosas que van a incidir ambientalmente en todo el espacio de ellos comunitario. La famosa carretera Santa Fe, que fue un caso paradigmático en la Ciudad de México, donde incluso hubo una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, de la Comisión de la Ciudad, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, diciendo que estaban violando derechos humanos. Y lo hicieron, y es la que cobran, la que es carísima, esta que se va por el segundo piso, pero no la que es gratis. La que es gratis no tiene ningún problema. La que ya tú entras a pagar, que hace todo el recorrido hasta el Estado de México, todos esos circuitos, sí, te viabilizan el transporte, es verdad, pero para los que pueden pagar, no para los que no pueden pagar. Entonces realmente a mí me parece
y hubo una recomendación contra esa carretera, sobre todo en la zona de Santa Fe, porque justamente ahí está uno de los pulmones del DF. El DF tiene dos grandes pulmones, la Ciudad de México, Xochimilco, Milpa Alta, toda esa zona, y toda la zona de el poniente, Desierto de los Leones, toda esa zona hacia arriba, ¿no? Bueno, y el Ajusco, evidentemente, detrás, ¿no? El sur. Está el sur, está a la otra parte del sur. Bueno, todo el sur es esto, ¿no? Xochimilco, Milpa Alta y también el Ajusco, y ven cómo el Ajusco se comunica con el poniente, que es toda la parte que llega hasta Altavista, subiendo por Altavista, Desierto de los Leones, toda esa zona hasta Santa Fe. Ahí eso es un pulmón de la ciudad. Entonces, el alegato es, ambientalmente estás comiéndote una parte del pulmón de la ciudad. Y si ustedes van en auto, como saliendo como hacia Querétaro, o en camión, lo que fuera, van a ver que hay un pulmón de la ciudad espectacular ahí y cómo hay carretera de dobles pisos y todo. Contra eso hubo recomendaciones muy importantes y bueno, pues no hicieron caso. Y entonces lo que se plantea no es que no hagas los dobles pisos. A ver, no es esto, sino que sean libres, que la gente los pueda usar. Porque al final la inversión interesante, pero al final se queda en privado. Entonces tienes que pagar por 10 kilómetros 70 pesos, una cosa así, no sé cuánto. Pero es caro. ¿Sí se entiende? Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, por eso es que a la hora de alegar estas cosas, a la hora de alegar estos elementos, les puede servir sobre todo para conflictos socioambientales, porque regularmente los conflictos socioambientales pasan por grandes negocios empresariales enfrente, ¿no? Y del lado acá por los campesinos, por los indígenas, entonces enfrente siempre tienes grandes negocios de mineras. Entonces uno realmente lo que puede hacer ahí es decir, no, ¿entiendes? Y argumentar que nunca los derechos patrimoniales pueden estar por encima de los derechos humanos. Ese es el argumento. ¿Y por qué? Porque los derechos patrimoniales no son derechos humanos y no pueden estar interpretados de la misma manera, ni tener los mismos principios de interpretación. Son derechos, sí, dentro del ámbito civil, sí, comercial, sí, pero no son derechos humanos. Y entonces lo que yo les puse a leer es justamente el argumento teórico y de naturaleza jurídica de por qué no son derechos humanos. Y no es un argumento mío, es un argumento de Ferraioli. Imagínense. Fíjense, en materia de propiedad, ya les enseñé la Declaración Universal, pero estoy buscando en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y no me sale. No me sale la propiedad por ningún lado. Estaba buscándolo para ver cómo estaba regulado, pero no me sale. No me sale. Así que creo que lo tenemos en la declaración, pero no lo tenemos. Claro, sí lo tenemos en la Constitución, ¿no? Mexicana. En la Constitución mexicana tenemos en el los artículos del primer capítulo, del primer título, ¿no? Cuando viene todo lo económico y está la propiedad ahí. Bueno, estaba buscándoselos para enseñárselo, pero no está. Yo pensé que también estaba la propiedad regulada acá, no me acordaba, solo es en la declaración. Y bueno, vamos entonces al otro punto, ¿no? Que es el punto de cuál es la naturaleza jurídica. Entonces entiendan un poco lo que estoy queriendo plantear. No es un tema contra la propiedad la propiedad en general. No, porque vamos a defender las propiedades colectivas y vamos a defender ¿cómo se llama esto? Vamos a defender las propiedades comunales, ejidales, pero fíjate, y eso se defiende también como propiedad, como la apropiación de esa tierra y sus productos, etcétera. O la propiedad de sus instrumentos, o esa utilización colectiva de determinados bienes donde las personas residen, están, se desarrollan, hacen su economía, etcétera, sobre todo ejidos, bienes comunales y pueblos indígenas, y campesinos también. Pero en materia de
de conflictos socioambientales o conflictos urbanos, sí podemos enfrentar un poco todo este proceso de decir, a ver, perdón, pero los derechos patrimoniales no pueden estar nunca por encima de los derechos humanos, y alegarlo y usarlo con la interpretación del principio de pro persona, ¿no? Claro, pro persona también pueden decir ustedes, pero también es pro persona las personas morales, estas las empresas. Ahorita vamos a alegar esto un poquito. Bueno, a ver, ¿quién me dice la diferencia entre los derechos humanos y los derechos patrimoniales? Son como cinco diferencias. A ver, de los que leyeron, a ver quién me dice cuáles son. No son muchas, es muy rápido. Yo puedo mencionar algunos, profesora. Sí, Miriam, Pues adelante. que Vale. los derechos humanos son interdependientes y los derechos patrimoniales no son indisponibles, y los derechos patrimoniales son, o sea, sí se pueden disponer de ellos. El primer elemento sería uno de los primeros elementos es la disponibilidad, ¿no? A ver. Déjame para apuntar quiénes participan. Un primer elemento sería la disponibilidad. Y ese queda claro, ¿no? Evidentemente, si tú tienes una empresa o tienes justamente una cuenta bancaria o tienes una bicicleta, tan sencillo como una bicicleta, que es tu bien personal, pues puedes disponer de ella cuando quieras, ¿no? Y decir, bueno, pues te lo cedo, te lo doy, te lo regalo, te lo dono, o lo vendo, lo alieno, lo enajeno, o sencillamente, o por ejemplo, una cuenta bancaria, tienes una cuenta bancaria, tienes 2 hijos, les voy a dar la mitad a cada uno y se lo cedes y la divides. O me quedo con una parte y les doy una parte a ustedes. Luego, entonces, todo eso es disponibilidad, ¿no? Transmisibilidad. Alienación. Alienación quiere decir separarse de algo. Tú no te puedes separar de tu vida, a no ser que te suicides, ¿no? Ni de tu integridad física, ni de tu derecho en sí de tus libertades. Tus libertades no las puedes separar. Eso es importante. En los DES se complica un poquito, ¿no? Pero vamos a verlo y después hacemos una comparación con los DES. A ver, Guadalupe, adelante. No son universales, que se pueden donar. ¿Por qué no son universales? Si los derechos patrimoniales no son universales, ¿qué quiere decir esto? Pueden ser de derechos humanos porque los derechos humanos son universales. Sí, pero los patrimoniales, ¿por qué no son universales? Porque son de la persona, son de alguien en específico. Entonces es de una persona como propiedad. Pero, a ver, sí, está bien, pero la palabra en sí es que son excluyentes. La palabra técnica, son excluyentes. Si esto es mío, este celular es mío, no es tuyo, es mío. Si la bicicleta es mía, no es tuya. Yo te la puedo prestar, pero es mía. Si la cuenta bancaria está a mi nombre, es mía, no es tuya. Estoy poniendo los nombres, los ejemplos ahorita, ¿no? Dijimos bicicleta, una cuenta bancaria, ¿qué más? Son bienes que justamente te puedes separar de ellos, son disponibles, como decíamos, ¿no? Indisponibles son los derechos humanos. Si ven el pizarrón, ¿no? Y disponibles, transmisibles. Fíjate, aquí son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son disponibles, transmisibles, divisibles, prescriptibles, porque prescriben. Si tú puedes tener, evidentemente, por ejemplo, tienes un préstamo, el préstamo tiene un tiempo, por ejemplo, te voy a dar un préstamo por tanto tiempo, ¿no? Pero la universalidad es muy importante, es la primera característica, porque no son universales los derechos patrimoniales porque son excluyentes.
lo que es mío no es de otra persona, ¿no? Ahora, esa exclusión, donde lo estamos analizando, porque es donde nos interesa, a mí no me interesa, yo no voy contra la bicicleta de nadie, ni mucho menos contra la vivienda de nadie, porque la vivienda es un derecho humano, pero contra la propiedad de tu vivienda menos. Ni vamos contra si tienes un auto, si tienes tu bicicleta, si tienes tu computadora, tu celular, tus bienes para vivir. Eso se llaman bienes personales. Esos también tienen esta naturaleza, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando por eso les decía, de una propiedad excluyente, pero es que es acumulativa. Y la acumulativa se radica más en la propiedad privada, vinculada a empresas en este sistema, en el sistema capitalista, ¿no? Y tampoco estoy hablando de una fonda, ni mucho menos, ¿no? Estoy hablando de donde también es tu fonda, y está tu nombre, de tu abuela o de tu familia, pero estamos hablando de la que realmente genera conflicto con los derechos humanos, no lo que no genera conflicto, ¿no? Lo que genera conflicto con los derechos humanos es las grandes empresas transnacionales, los grandes sistemas empresariales que explotan y que son acumulativos excluyentes. Y esto es una herramienta argumentativa. Como les dije al principio de la clase, podemos usarla o podemos decidir no usarla y usarla incluso la propiedad privada como un derecho humano en función de un grupo, porque lo estamos defendiendo. Podemos ser muy pragmáticos desde el punto de vista crítico, ¿no? Entonces, pues, es excluyente. La universalidad tiene que ver con la exclusión, Exclusión me refiero a que lo que es mío no es tuyo. Esto es completamente formal desde el punto de vista jurídico, de esa naturaleza jurídica, y lo que estoy poniendo entre paréntesis ya tiene que ver con una materialidad del sistema, ¿no? En donde vivimos. A ver, Estela. Y también dijimos que son indisponibles. A ver, adelante. Estela. Y otra de las diferencias dice que son normas, por ejemplo, los derechos fundamentales, bueno, que son derechos fundamentales, los derechos humanos, son normas técnicas, disponen situaciones, y los derechos patrimoniales son normas hipotéticas, predisponen. También otra de sus diferencias que son verticales los derechos humanos, verticales, personas y Estado, y los derechos patrimoniales son horizontales, relaciones jurídicas intersubjetivas, perdón. Son verticales y los derechos patrimoniales son horizontales. Aquí tengo mis críticas en esta clasificación, pero bueno. Creo que estas son las 4, ¿no? No hay más. También podríamos decir aquí en disponibilidad, por ejemplo, que los derechos humanos son aquí indivisibles e integrales, y los patrimoniales son divisibles y no son integrales porque se fragmentan. Los bienes jurídicos se fragmentan. Si vas a la triada esta que yo he estado comentando, sujetos, bien, destinatario, pues el bien no es un bien indivisible, se fragmentan. A ver, muy bien, Estela. Manuel, adelante. Otra diferencia sería sobre los bienes que regulan, ¿no? En este caso, como ya decíamos al inicio, los patrimoniales y los derechos humanos regulan ciertos bienes, ¿no? Pero la diferencia es que los derechos humanos regulan bienes primarios, fundamentales, universales, y todas las demás características de los derechos humanos. En cambio, los patrimoniales, pues tienen que ver un poco con los bienes civiles y materiales. Exacto. Sí, eso ya no es de Ferrajoli, eso lo pongo yo. Los bienes de los derechos, que aquí en derechos humanos son indispensables para la vida, y los derechos patrimoniales son, ¿cómo le pongo yo, Manuel? ¿O cómo lo comentaste? No me acuerdo ya. Que no son indispensables para la vida, ¿no? Sí, No sí, los primarios, fundamentales, universales. Sí, que los derechos humanos regulan y los otros regulan bienes civiles, materiales, y en los materiales están las propiedades y ya. Ok. Esa sí es una clasificación mía completamente, y tiene que ver con un poco, a ver, tú no me puedes comparar la vida, la libertad, incluso la vivienda,
con la propiedad empresarial. Tú no puedes decir que porque es mejor poner una carretera aquí que después va a ser privada, como el caso que les puso de la Ciudad de México. Sí se ubican qué segundo piso es, ¿no? Es el segundo piso que si tú lo tomas de sur a norte, también de norte a sur. El que te lleva incluso ese periférico, no, es que no te lleva por el periférico. Después tú tomas periférico y llegas al norte y puedes llegar a Cuautepec, pero yo lo tomaba a veces, pero que acá al sur lo puedes tomar y te lleva a Santa Fe con mucha rapidez. Entonces, y que cuesta, pues te va a costar pues, 150 pesos para allá y 150 para acá. Es tremendo eso. Y les digo esto porque eso, a ver, yo no estoy en contra del segundo piso, no estamos en contra del segundo piso, lo que estamos en contra es que después que se constituyera un bien material de propiedad de un grupo específico. Esa es la crítica. Y por eso en un argumento, el argumento para ese caso, yo me acuerdo que yo en aquella época les daba clases al Servicio Profesional de Carrera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, eso lo quitaron ya, pero justo las guías que ustedes están leyendo son de ese servicio, hicimos esas guías, las confeccionamos y les damos las clases a los profesionales, a los visitadores, y este tema es un tema que lo debatimos muchísimo con ellos y les gusta mucho. Y yo más bien, como ellos trabajan casos, decía, a ver, vamos a poner casos en la mesa y empezamos. Y ese caso de ese segundo piso que va a Santa Fe es justamente uno de los casos que más se debatía, y yo les decía, pueden argumentar perfectamente. No solo la vivienda de las personas donde va a pasar el puente, los van a quitar y a desalojar, que lo hicieron. El ambiente, todo el ambiente que al final es un pulmón de la ciudad y donde tú metes carretera, el pulmón se resiente. Y también que tú no puedes, en ponderación, estos son derechos mucho más importantes que el derecho patrimonial de la administración de la carretera. Tú dices, bueno, hagan la carretera, pero la carretera tiene que ser de libre acceso. Y ahí es donde ellos no querían, porque justamente era un negociazo, y lo sigue siendo. Si la quieres tomar, tienes que pagar. Bueno, entonces, y debatimos mucho el caso en la comisión, lo debatimos con los visitadores que estaban trabajando el caso. El caso fue muy bien argumentado y ganó la recomendación. La recomendación estuvo y no la quisieron cumplir. Hicieron la carretera, no la cumplieron. Como es recomendación, no la cumplieron. Pero la argumentación va por acá. Y no estamos hablando de tu bicicleta ni de tu auto específicamente para tú moverte, si no estamos hablando por eso, porque cuando se ve genéricamente así, los conceptos, un bien civil, un bien material, una propiedad puede ser tu bicicleta, puede ser tu auto, ¿no? Entonces, no estamos hablando de eso. Para mí, todos esos bienes, les voy a explicar conceptualmente, porque además eso tiene una explicación conceptual, es los bienes que uno tiene para la vida diaria, los bienes personales se les llama, personales, así se les llama, para la vida diaria, que también son excluyentes, también pueden uno disponer de ellos y regalarlos o venderlos, etcétera, etcétera, y también se adquieren mediante normas hipotéticas, etcétera, etcétera, y pueden ser propiedades, estos sí son indispensables para la vida. Y son los bienes, estos bienes, porque así, no recuerdo, no vi el texto, no, pero debo haberlo puesto así, como propiedad personal, que son productos, y esta es la característica fundamental, de tu trabajo, y no de la explotación de nadie. Esta es la distinción entre lo que yo estoy hablando de derechos patrimoniales que tienen que ver con propiedad privada, acumulativa excluyente, y estos bienes personales. Estoy distinguiendo acá. Entonces no estamos yendo contra estos bienes personales, contra estos no tiene nada que ver. Y esta propiedad personal es muy importante. Y son productos de tu trabajo, todo lo que nosotros adquirimos a través de nuestro trabajo sin explotar a nadie, mediante nuestro salario, etcétera, etcétera, pues, está perfecto. No estamos hablando de eso.
Estamos hablando, y no estamos hablando de que en algún momento, y regularmente nadie te quita esos bienes. Bueno, te los pueden quitar por una deuda, un auto, pero por ejemplo la vivienda no se debe quitar por deudas. Se puede embargar. Yo no sé cómo está establecido en México todo esto en materia civil. Sí te pueden desalojar, eso lo sé, por sentencias, porque pierdas la propiedad. Pero si es tu vivienda única, por ejemplo, que una persona tenga muchas viviendas y las rente, y de pronto tengas un litigio y pierdas una de tus rentas, de tus viviendas, pues eso, a mí eso no me interesa, eso es un litigio civil. Pero que tú, porque no puedas pagar tu vivienda en una hipoteca, que es tu vivienda, tu único lugar donde vivir, porque hay crisis y no tienes trabajo, como ha pasado en la pandemia, es gravísimo que te desalojen por eso. Para mí, sí, ahí es mucho más importante el derecho a la vivienda como derecho humano que nada de la propiedad. Y ahí es donde hay que alegar estas cosas, ese tipo de conflictos, ¿no? En este que acabo de poner o en los conflictos socioambientales, ¿vale? Yo les digo, todos los conflictos socioambientales están metidos en las empresas, todos. Minería, carreteras, grandes represas. Por eso siempre que los que trabajamos esto y trabajamos grupos, los megaproyectos, el megaproyecto inmobiliario, todo el ejemplo que estaba poniendo María Los Ángeles acá, que es urbano, pero al final es un megaproyecto inmobiliario lo que los está afectando a ellos, que son grandes proyectos de inversión que son privados. Contra eso es lo que estamos diciendo, que podemos alegar que los derechos humanos están por encima de los derechos patrimoniales, que sí hay una jerarquía ahí, porque los derechos patrimoniales no son derechos humanos. ¿Y por qué no son derechos humanos? Uno, porque son excluyentes. Excluyentes, exclusivos, esto también yo puse. Yo uso también esta palabra desde el punto de vista técnico, me parece importante. Excluyentes, exclusivos. Y si genera Singulares. singulares, particulares, y si genera acumulación, más todavía. Son disponibles y divisibles, se fragmentan, no son integrales. Y ahora voy a explicar estos dos últimos puntos. Son normas hipotéticas. ¿Por qué? Porque cualquier bien patrimonial, un testamento, por ejemplo, ve el Código Civil, lee el artículo sobre testamento. El testamento es un documento, te va a decir qué cosa es, ¿no? Es un acto de voluntad, un acto jurídico de voluntad, donde tú decides, pues, cuando fallezcas, que tus bienes justamente pasen a otras personas o a otras personas jurídicas o naturales, ¿no? Todos tus bienes, es decir, todos tus derechos y todas tus obligaciones, es decir, tus deudas también. El testamento en sí pues, es un acto de disposición de bienes, ¿no? Entonces, el Código Civil no dice que todos tenemos testamento, sino te dice que todas las personas pueden hacer testamento. Por eso es hipotética, porque es una hipótesis a futuro. Es hipotética, de hipótesis, de un supuesto que se puede cumplir. Igual que el contrato de compraventa o el contrato de préstamo, te describen cómo son los contratos, los artículos, pero no te dicen que ya está, que todo el mundo tiene un contrato, ni que todos estamos contratando algo. No, no, no. Por eso se le llaman normas hipotéticas. Y todo lo que tiene que ver con bienes patrimoniales está regulado así, como normas hipotéticas. Esto puede suceder o no, en el comercio, en la vida, como mercancías. Y las normas técnicas sí te prevén y te establecen las cosas, que son los derechos humanos. Todos tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad. Tú te lo voy poniendo, ¿no? Y te voy a poner todos los elementos. Y la relación de verticalidad y horizontalidad tiene que ver con las obligaciones. Evidentemente, aquí las obligaciones son del Estado. El Estado tiene una relación vertical con nosotros, ¿no? Así, vertical, en el sentido de que nosotros como ciudadanía, como personas, decimos, usted tiene que la obligación de hacer tal cosa, ¿no? Todas las obligaciones que vemos en clase. Mientras que en los contratos de compraventa, etcétera, somos pares, somos iguales, supuestamente, en las relaciones civiles, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque regularmente también las personas hacemos contratos como personas jurídicas naturales con una empresa. Y no somos tan pares, ¿no? Y incluso si es una gran empresa transnacional con el Estado, tampoco hay que tener cuidado a ver si son pares o no, hasta qué punto. Pueden serlo, pero a veces puede ser que no, ¿no? Y es tremendo. Entonces,
para mí el tema de la horizontalidad no lo vean como democrático, sino como una posición en el comercio, en el mundo de los bienes jurídicos, ¿no? ¿Ok? Bueno, no sé si les queda alguna duda de esto. ¿Cómo ven? O si quieren comentar algo más. O si me queda algo por acá de lo que yo les puse a leer. ¿Queda algo? ¿No? Levanten la mano o callen para siempre. Esto es un análisis de naturaleza jurídica, ¿eh? Naturaleza jurídica estructural, la estructura de los derechos. Esto como base lo pueden encontrar en el libro de los derechos y sus garantías de Ferrajoli. Tiene en el artículo de definición de los derechos humanos, que yo creo que, no sé si en alguna clase se los puse a leer, ahí está todo esto descrito. Y bueno, mi argumento es que justamente en materia de argumentaciones, de ponderaciones, yo soy de la idea que dependiendo del caso que tengamos enfrente, usemos este argumento de la diferencia de los derechos patrimoniales, sobre todo estas grandes empresas transnacionales, frente a los derechos humanos. Y justamente el principio pro persona lo usemos para los seres humanos, no para las personas morales ni jurídicas. Como interpretación, lo que más favorece a la persona y a las personas. Lo que pasa es que el principio pro persona siempre está muy pensado en función del Estado, frente al Estado, ¿no? Pero también frente a las grandes empresas transnacionales. Y ahí argumentar que los sujetos de derechos humanos somos los seres humanos, individual o colectivamente. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Suprema Corte? Vamos allá. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Pues no lo voy a decir porque estamos grabando, pero fastidiarla, le iba a decir de otra manera. Pero lo hizo terrible. Es terrible este argumento y también está en la Corte Interamericana, se las puse, ¿no? Y es que justamente lo que hizo, fíjense, no está hablando de hablar de que los derechos patrimoniales están a la altura de los derechos humanos, está diciendo que las personas morales, espérense, díganme si ven ya el texto. No, aún no. Pero ven ¿ya lo ven? ¿Ahora sí? Se ve negro. Se ve negro. A ver cuando... Ya se ahora sí. Dice que las personas, lo que hizo la Suprema Corte con esta controversia, son controversias, ¿no? Lo que hizo fue generar una jurisprudencia, está a partir de esta contradicción de tesis 360 del 2013, que la pueden encontrar, que es que el principio de interpretación más favorable a la persona es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que sean titulares las personas morales. En esencia el argumento aquí está, y también se basaron en la Corte Interamericana, que también les subí el documento, ahí tienen los datos, si quieren ver, pueden buscar esta contradicción de tesis, las 360-213, y ver todo el expediente. Si la buscan así les va a salir súper fácil en Google, y van a poder encontrar rápidamente, ahí mismo está el engrose, lo pueden bajar. ¿Sí saben buscar ustedes jurisprudencia? ¿Sí saben o no? ¿Sí? Dice el Guadalupe que sí sabe. Pero a ver, ¿me dicen? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Porque por ahí tengo un videito guardado, no guardado, se los puedo poner de la Suprema Corte, o se los puedo linkear para que lo vean, donde les explica cómo hacerlo. Para los que no tienen ese conocimiento, que lo estoy dando, por supuesto, ahora yo lo estoy dando todo eso en legalidad, pero bueno.
Pero bueno, ¿qué está diciendo acá? Se está basando es que toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana y cuando atribuye un derecho a una sociedad, esta supone a una asociación voluntaria, de modo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular su conducta y limitar su responsabilidad, lo cual sentó la premisa de que los derechos y atribuciones de las personas morales se resuelven en los derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o actúan en su nombre de representación. Le está dando la categoría a la persona, está haciendo una argumentación que no está mal, que es, al final la persona moral es una ficción jurídica, que es una empresa, al final son las personas físicas las que son la empresa, ¿no? Como tal. Y entonces para esto dicen, por tanto, las personas jurídicas son titulares de los derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección en aquellos supuestos en que ello sea aplicable. Aquí este es el punto, ¿no? El punto es en aquellos supuestos, a ver si, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable con arreglo a su naturaleza al constituir figuras y ficciones. Si ven el texto, ¿no? Si lo ven, porque lo tengo un poco chiquito, pero si lo ven. Eso lo Sí, decía arriba. profesora. Yo recuerdo, profesora, que en constitucional vimos que las personas jurídicas sí tienen derechos humanos, pero recuerdo que eran 5, solo recuerdo el derecho humano a la, ay, ¿cómo se llama? Ay, o sea, de que no se podría como que calumniar, ¿no? Por ejemplo, tú decías que Al honor, tú puedes decir derecho al honor. eso. Sí, exacto. Entonces yo creo que en eso que dice, en aquellos supuestos en lo que ella sea aplicable, se refiere a esos 5 derechos humanos que yo recuerdo que vimos en derecho constitucional, pero solo recuerdo el de derecho al honor. Está el derecho al honor, el derecho a la identidad, al nombre. Está también el principio de no discriminación, pero que tiene que ver no con rasgos, tiene que ver como se los di, pero sobre todo está dado, por ejemplo, un proceso de licitación, donde, por ejemplo, hay evidencias donde favorecieron a una empresa extranjera frente a una empresa nacional, o a una empresa nacional frente a una empresa extranjera. Ahí hay un rasgo, ¿no? Origen nacional, origen o xenofobia. Xenofobia no, si es extranjero, si preponderas al nacional sobre el extranjero es porque hay un rasgo de discriminación frente a tu origen nacional, siempre, cualquiera de los dos. Esos son los casos que más o menos se han planteado siempre. Identidad, el nombre, porque los nombres están en el mundo del comercio y tú con el nombre te mueves en el mundo del comercio, y si alguien usurpa tu nombre, es importante que tú alegues tu derecho a la identidad como persona jurídica, derecho al domicilio, derecho a tener un domicilio y a que nadie viole tu domicilio. Por eso el tema derecho humano de que nadie puede entrar a tu casa, como que tampoco puede entrar a tu empresa, así nomás si no hay una orden judicial. En ese caso el debido proceso, todo esto. Entonces son los derechos de los que se está hablando respecto a las personas jurídicas. A mí me parece peligrosísimo abrir esto, me parece abrirlo de la manera en que se abre, porque fíjense qué nivel de argumentación más amplio, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable con arreglo a su naturaleza, ¿no? Y el derecho es elástico, es laxo, tú puedes interpretar muchas cosas. La gente puede decir, bueno, la libertad económica tiene que estar por encima de, por ejemplo, o ponderar, ¿no? La libertad económica versus otras cosas, o ponderar ¿cómo se llama esto? Tu propiedad privada versus un conflicto frente a un pueblo indígena. Y ahí es donde me parece muy grave, ¿entiendes? Muy grave. Por eso les pongo la jurisprudencia en aquellos supuestos en que ello sea aplicable con arreglo a su naturaleza. Habría que buscar en casos donde esto ha sido aplicado que sea muy desfavorable y a ponderación por encima de los derechos humanos.
siempre y cuando sean casos donde hay una protección en función de que en el mismo mundo del comercio se está dando violaciones entre personas jurídicas, no hay ningún problema. O incluso contra una persona natural. Por ejemplo, un periodista que haga un escrito sobre una empresa y diga mentiras. Eso no debe ser, ¿entiendes? Nos está engañando a nosotros, están evidentemente manchando el honor de la empresa, ¿no? Entonces, en eso yo estaría de acuerdo, sobre todo en este mundo actual que es tan horrible, donde el mundo virtual la gente dice lo que quiere, hace lo que quiere, sobre todo, por ejemplo, en temas de prensa digital, la gente dice mucha mentira. Entonces, estas cosas sí. Yo creo que en estas cosas sí es importante como ir regulando, pero lo que yo planteo es que esta jurisprudencia no es que sea horrible, sino que está muy amplia. Entonces, estas cosas deberían irse acotando en función de... Si lo vimos en constitucional, vimos esos 5 derechos, era identidad, tú estuviste constitucional conmigo, Miriam, sí, ¿no? Sí lo vimos, identidad, no discriminación, domicilio, honor, y ahora no me acuerdo cuál es el otro, pero esto se ha ido ampliando, ¿eh? Esto se ha ido ampliando. Lo que hay es que buscar más casos, pero se ha ido ampliando. Pero bueno, a mí lo que me preocupa, lo que quiero es que sepan que esto existe en la Suprema Corte, que también le subí la jurisprudencia del caso del sistema interamericano, que justo es una empresa, un empresario que pone en la mesa un caso con respecto a esto, a este mismo argumento, que nosotros también tenemos derechos humanos como personas jurídicas, y lo que me importa es el tema empresarial, no la persona jurídica pueblo indígena, no la persona jurídica sindicato, no la persona jurídica ejido, ni bienes comunales. También pensemos no solo, y me importa la empresa cuando quiera alegar derechos humanos por encima de pueblos, de ciudadanos, etcétera, etcétera. Y sobre todo grandes empresas. Y por eso también el argumento de los derechos patrimoniales. Estos son niveles de argumentación, compañeras, compañeros. Es como la interpretación pro persona, la progresividad y no regresividad, que ya también los comentábamos, que son los principios de aplicación, según los autores estos que vimos. Aunque ellos hablan en principios de aplicación, justamente en el libro de fundamentos que comentamos, el texto, la guía de fundamentos, cuando hablan mecanismos de aplicación, hablan de progresividad, hablan de y no regresividad. A ver, vamos a ir a... Y hablan de... Aquí está. Hablan de igualdad y no discriminación, que ya eso los dije, que era como una obligación. Yo se los planteé como obligaciones del Estado. Lo pueden usar como obligaciones del Estado, como principios de aplicación. Progresividad y prohibición de regresividad y máximo uso de recursos disponibles. Que el máximo uso de recursos disponibles, ese tiene que ver también con una obligación que yo les expliqué y les dije que en mi criterio tiene que ver con la progresividad. Tú siempre el Estado tiene que justificar que está haciendo todo lo posible por satisfacer los derechos, ¿no? Y a la vez no solo hacer lo posible, sino hacerlo bien, porque yo hago todo lo posible, pero es que el dinero me lo robaron, no, bueno, entonces todo lo haces mal. Es que hay mucha corrupción, pues elimina la corrupción, es tu obligación para que no te roben el dinero. Es que no me pagan los impuestos, pues mételos presos por delito fiscal, ¿entiendes? Por eso es tan importante, ¿entiendes? Que también que el gasto público sea responsable, ¿no? Entonces, pero todo eso yo se los puse, esos principios de aplicación como obligaciones, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, compañeros, compañeras de la batalla de los derechos humanos, hasta aquí hemos terminado. ¿Qué dudas tienen hasta aquí? Sí, hasta profesor. Aquí, hasta esta clase, es la clase 16, son 16 clases, 8 semanas, pero está completito, ¿no? Hemos visto todo, la verdad, todo. Nos falta solo un tema, pero bueno, a ver, ¿tienen alguna duda para entonces pasar al comentar solo el tema que nos falta, que no lo vamos a ver hoy? A partir de ahora estoy subiendo ahorita casos, que vamos a empezar a hacer trabajo de casos a partir de la semana que viene.
y les voy a ir explicando. No se preocupen, la próxima semana, si entramos el lunes, no importa, vamos a ir viendo. ¿Dudas que tengan? Díganme hasta aquí. Bueno, ninguna. ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué nos falta? Nos falta un momento último después en derechos humanos, que es la reparación. El momento después, ya después que hemos identificado los derechos humanos, todo, que hicimos demandas, hicimos quejas. No hemos visto en esta clase garantías. ¿Por qué? Lean mi texto, terminen de leerlo, ahí hay un capítulo de garantías, se explica muy bien, porque se supone que en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sistemas no jurisdiccionales de los derechos humanos se dedica a que ustedes estudien las garantías. Esas dos materias se dedican a eso. Se supone. Entonces, las garantías van por allá, las jurisdiccionales, las no jurisdiccionales, institucionales, las sociales, todas esas garantías. De todas maneras, si quieren, yo puedo comentar en algún momento algo sobre esto, que son los mecanismos para defender los derechos. Pero esta clase, el objetivo es que ustedes entiendan toda esta estructura de los derechos humanos para empezarlos a aplicar, a hacer demandas, a hacer quejas, y usar la legislación. Y no es aprenderte la legislación, es aprender la estructura conceptual, teórica, para empezar a usarlos. Ahora, ¿dónde los vas a usar? En las garantías, los mecanismos. Comisiones de derechos humanos, COPRED, CONAPRED, para eso tienes que saber la competencia de estos lugares, sus facultades, sus competencias, y saber, y hacer los escritos, ¿no? Pero el escrito, una vez que tú determinas la garantía y la autoridad responsable, el escrito lo que lleva es esta estructura que les he planteado en las clases. Y después, bueno, ganamos el amparo, nos hicieron la recomendación en la queja, o en COPRED, o fuimos a una procuraduría, porque hay muchas procuradurías que tienen espacios ahí de oficinas de derechos humanos y se pueden reclamar cosas, etc. Hicimos todo el proceso, muy bien. Entonces después, ¿cómo hay reparación? Y sobre todo en los casos paradigmáticos, ¿no? Viene el último paso en los derechos humanos, que es la reparación. La reparación en materia del daño, de todo lo que implica violaciones de derechos humanos, físico, psicológico, o afectaciones incluso a los bienes de las personas, porque también puede haber hasta cierto punto. Entonces ahí es donde es una última parte, que lo vamos a ver después que veamos casos. Ahora lo que yo quiero metodológicamente es que veamos casos y apliquemos todo lo que hemos visto en estas 8 semanas, en estas 16 clases, ¿no? Bueno, que identificar derechos, principios, identificar sus derechos, identificar obligaciones, relacionar los hechos del caso con todo esto, con todas estas categorías, y después vamos a pasar a identificar dentro de las obligaciones todo, discriminación, progresividad, todo lo que vimos. Y finalmente, también ver los elementos esenciales de los derechos que se violan. Fíjense, cuando ustedes revisan una observación general, para eso hay que revisar las observaciones generales. Por eso van a leer casos y después van a ir a la legislación. Van a ver que las observaciones generales están llenas de contenidos esenciales y obligaciones. Contenidos esenciales, el derecho, como derecho principio, contenidos esenciales, obligaciones. Así son las observaciones generales. De comités ya se las subí, de todas las que hay. Entonces ustedes van a poder decir, bueno, entonces ¿qué vamos aquí a ir identificando? Vamos a hacer varios ejercicios de estos con diferentes casos. Y después entonces vamos a la otra parte, que es la reparación, ¿no? Yo no puedo aquí dar procesos de garantías, no da tiempo, además el objetivo de esta clase no es ese. Pero podríamos entonces analizar algunas garantías, de tratar de, bueno, vamos a meter un amparo, entonces ¿cómo sería? ¿Dónde sería? ¿Por qué? O vamos a hacer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y así sucesivamente. Y entonces después vamos al último punto, que es la reparación, ¿no? ¿Está bien? Y ahí con eso se cierra la clase. ¿Vale? Bueno, hasta aquí las clases. Hasta aquí esto. Ahora me toca a mí ir subiendo casos y cosas que vamos a ver. Vamos a ver de todo, entre videos, leer cosas. Tengo muchas cosas recopiladas, tengo que solo organizarlas y subirles documentación.
hay que irlos leyendo y yo más bien ya voy a venir aquí a hacer preguntas, ¿no? Metodológicamente es, bueno, aquí qué derechos ustedes identifican que se violan, y con esta misma matriz metodológica que hemos estado trabajando, ¿no? Incluso en materia de procesos argumentativos, ¿no? Si pueden argumentar igualdad, no discriminación, pero también universalidad o no universalidad, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno. Hacen su lista y ya. No sé si quieren comentar algo. A ver, Guadalupe, adelante. Maestra, nada más quería ver si me podría decir cuál es, dentro de los elementos, cuál es el de adaptabilidad. Es que no me queda muy claro eso. Es esa adecuación cultural. A ver, la adaptabilidad es el de, a ver, lo vamos a ver de nuevo, si quieres, rápidamente. Los autores lo ponen como adaptabilidad de manera general. Depende de cada observación general, tú lo puedes encontrar como también de hecho los autores estos lo tratan como aceptabilidad, pero lo puedes encontrar también como adecuación cultural, como adaptabilidad. Dice, no sé si lo leíste, está en la página 50 de la guía de fundamentos. Sí, y sí viene lo de aceptabilidad, pero como no había encontrado ese, pero ya ahorita que me dice que lo puedo encontrar como adecuación cultural o aceptabilidad, ya lo entendí, profesor. Es eso, Muchas es eso. gracias. Es que justo, a ver, lo leemos si quieren. La aceptabilidad implica que se haya recabado el consentimiento de las personas en relación con el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho, lo que conlleva el reconocimiento de especificidades y consecuentemente la flexibilidad, fíjate, especificidades de un grupo o de una persona, flexibilidad necesaria para que los medios de implementación de un derecho se modifiquen de acuerdo con las necesidades, especificidades, necesidades de grupos en determinados contextos sociales y culturales. Realmente yo le llamo adecuación cultural. Para mí es adecuación cultural. Ellos le llaman aceptabilidad, también le llaman adaptabilidad, pero a mí me parece que lo importante aquí es la adecuación cultural. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, porque no es un tema solo de que si los pueblos indígenas hablan una lengua, no. Cultural es todo. Y ahí ponen los ejemplos, ¿no? Pero si un pueblo indígena, en materia de derecho a la salud, por ejemplo, si ellos tienen, hablamos la clase pasada, temas de parterismo natural, incluso nosotros, aquí en la Ciudad de México hay clínicas de parteras naturales, de tradicionales, de métodos tradicionales que no tienen nada que ver con el método que se usa para tener hijos en un hospital normal, de salud, en la medicina alópata, sino es una medicina tradicional y lo usan otros métodos. Entonces eso hay que respetarlo, eso es lo que se está pidiendo. Que el derecho tenga esa flexibilidad, ¿no? En ese respeto. Y en ese sentido tú lo puedes ver perfectamente en salud, en educación, esto también. Sobre todo vinculado a grupos. Alimentación ya no son los grupos específicos, puede ser solo para toda la zona mesoamericana, por ejemplo, el maíz, ¿no? Por ejemplo, el chile. Por eso, por ejemplo, la campaña Sin maíz no hay país es una campaña que tiene que ver con la adecuación cultural del derecho a la alimentación. Y también vinculado al trabajo, a los productores, a la producción de maíz, a los campesinos. No es solo alimentación, sino también trasciende a la parte productiva. Pero el sin maíz no hay país es eso. Y por eso no al transgénico también. Entonces, fíjate, tú no solo te vas contra un transgénico por temas de salud, sino también te vas contra el transgénico porque te puede afectar el maíz, disculpa, culturalmente, como alimento básico cultural de la población mexicana. Por poner ejemplos, ¿no? Eso se ve en cada caso. ¿Está bien? Pero ya lo entiendes, sí, ¿vale? ¿Alguna otra duda, compañeras, compañeros? A ver, Manuel, adelante.
Profesora, le quería preguntar si me puede regalar minutos después de que concluya la clase. Sí, no hay problema. Bueno, compañeras, compañeros, entonces el lunes empezamos con casos, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios con esta matriz metodológica que hemos expuesto en clases. Igual también puedo hacer preguntas, cómo ustedes ven la expresión de la universalidad relacionada con la diversidad, también repasen un poquito todo esto. Claro, hay que leer el caso, entonces más bien va a ser muy práctico la clase, ¿no? De diálogo, de preguntas. El que no tenga micrófono puede participar por el chat, no hay ningún problema. Pero sí vamos a trabajar un poco en la práctica, ¿no? Tengo que ver la cantidad de semanas que nos quedan de clase, qué cantidad de casos vamos a ver para dejar el espacio de la parte de reparación. ¿Está bien? Y bueno, si quieren ver algo de garantías o algo también, si quieren ver alguna cosa específica, me dicen y yo con gusto le entramos, ¿no? ¿Está bien? Procedimientos nos lleva mucho tiempo, pero por lo menos algunas garantías. En sistemas, no sé si, después ahí me dicen, sistemas no jurisdiccionales les dieron los procedimientos de las comisiones, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se los dieron? ¿O no? Dan el procedimiento para realizar una queja en la Comisión Nacional de... Ok, y les explicaron bien la comisión, todas las estructuras, más o menos, porque también son diferentes cada comisión, ¿eh? La comisión de la nacional es diferente a la de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero la estructura más o menos parecida. Pero cambian las visitadurías. Y ustedes saben amparo, entonces entre que sepan amparo, entre que sepan ese sistema, ese método de queja es suficiente, porque si van a COPRED, por ejemplo, o a CONAPRED, que es el de principio de no discriminación, tiene la misma forma estructural de recibir quejas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. El tema es que no saben cómo hacerlo ni en el sistema ONU ni en el sistema interamericano. Ahí sí no saben, ¿no? Ahí sí no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Eso no se los han enseñado. ¿No? ¿Sí o no? Recuerdo que igual, No, profesor. igual se tiene que agotar la instancia nacional para pasar a la regional. Igual, Pero esa es la jurisdiccional. Hay muchas que son semijurisdiccionales que se pueden usar como denuncias, como mecanismos políticos. Esa es la jurisdiccional, esa es la corte. Pero el sistema de comisión, todos esos sistemas, los sistemas de informes, por ejemplo, el sistema ONU, el informe de expertos, informes únicos por países, se pueden dar informes alternativos. Hay muchas vías no jurisdiccionales a nivel ONU donde se pueden hacer denuncias, y las denuncias esas han parado casos acá, han parado posiciones de los estados. Pero bueno, voy a buscar los textos, les voy a poner el del caso La Parota para que vean cómo eso se hizo a nivel internacional y puedan ver cómo internacionalmente incidió mucho en la decisión acá. Pues son mecanismos políticos. Vamos a ver si le dedicamos una clasecita de garantías, no como procedimiento, sino a pensar lo político y lo jurídico en casos paradigmáticos de derechos humanos. Porque no solo se puede pensar lo jurídico, hay que también pensar lo político. Y me parece que eso nos está faltando en esta clase, pero tenemos tiempo para hacer una clasecita también de litigio estratégico, como uso contrahegemónico del derecho, ¿no? Y de cómo realmente no solamente usas las normas jurídicas y las estructuras jurídicas, pues esa es una parte. Te falta la política. Vale, está bien. Ahí veo carencias y cosas y entonces podemos ponernos a leer algunas cosillas. Pero vamos a trabajar un poquito ahora en la práctica, ¿no? Unas 2 semanas, quizás 3. A ver cuántas semanas nos quedan de clases. 1, 2, nos queda todo un mes, ¿no? ¿Cuándo se acaban las clases? ¿El 26 o el 3 de diciembre? ¿Alguien sabe? ¿Saben? Abren el micrófono, hablan y nunca se oye porque hablan muy rápido. Ahorita
he revisto el calendario, es que ya no lo he revisto. Yo tampoco, ni me he fijado, la verdad estoy a gusto con las clases, tranquila. El 3 de diciembre, profesora. El ¿Tenemos 3, hasta el sí, 3? inicia la certificación del jueves. Es viernes 3. Nos quedan 6 semanas de clase. 6 semanas. Bueno, vamos a trabajar un poquito práctico, vamos a ver cosas, así para ir aprendiendo. Y entonces yo creo que todo lo que le falte ahí un poquito por aquí, por allá, vamos a ver lo de reparaciones, que es lo que nos queda, y también vamos entonces a ver mecanismos políticos y jurídicos, como ese uso contrahegemónico donde se hagan varias cosas, ¿vale? Para que ustedes no se queden solo con la cosa jurídica, que ahora yo le he dado todas las estructuras, se supone que se conocen las garantías, que son los mecanismos para meter instancias jurisdiccionales o semijurisdiccionales, en quejas o demandas de amparo, y después ya nos vamos a la... Y tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con el trabajo final, ¿no? Hay que hacer un trabajo final, hay que certificar, pues. De modo. Así es la vida pedagógica universitaria. Tienen que ustedes decir si aprendieron o no. Yo no, ustedes. Bueno, está bien. Listo. Ya terminamos. Muchas gracias. Es un gusto haber podido dar las clases estas así con calma y explicar todo con detalle. Bueno. Ay, profesora. Gracias, profesora. Dale. Profesora. Sí, Gracias, profesora Gracias, Milay. nos vemos el lunes. Estén atentos a la página, que voy a subir cosas. Bueno, dime, María de los Ángeles. Sí, Un gracias, abrazo. profesora. Bye. Buenas